Si quieres saber cómo manejar la economía del Total War Arena como un pro sin cometer ningún tipo de error en su manejo para desbloquear tus generales rápido y manejar el oro lo mejor posible, quédate a ver este video que te va a ser de mucha utilidad. Bienvenidos mis espartanos, el día de hoy les voy a enseñar cómo manejar la economía del Total War Arena. Bien, el Total War Arena es un juego que cuenta con un sistema económico bastante similar en algunos aspectos a otros juegos, pero peculiar en otras cosas. Por ejemplo, el Total War Arena cuenta con unos 4 tipos de moneda de cambio, donde nos encontramos con 2 tipos de experiencia y 2 tipos de monedas. Vamos a empezar a explicarlo de a poco, paso por paso, una a la vez. Bien, vamos a explicar la más sencilla de todas, que en este caso es la experiencia de unidad. La experiencia de unidad es la más sencilla y simple de todas, y es esta. Es esta de color verde. Cuando ustedes vean el águila verde en sus partidas ganadas, o en la experiencia que aparece justo arriba de nuestra tropa, en este caso es mi infantería que estoy usando de China, que estoy jugando las partidas online, que si no la viste te lo súper recomiendo. Te dejo el link acá arriba, te dejo el link en la descripción. La experiencia de unidad se consigue jugando partidas con esa unidad. No puedes conseguir experiencia de unidad de una tropa diferente si no jugás con ella. Tenés que usar sí o sí a esta unidad. Bien, esta experiencia de unidad se puede usar para mejorar las diferentes armas y armaduras de esta tropa, mejorarlas para poder ser más competitivo, tener mejores stats cuando vayas a competitivo, y también te permite comprar a las tropas que estén alineadas a esta unidad. En este caso tenemos a esta infantería de turbantes amarillos, esta es una, y la otra unidad que tenemos alineada es esta infantería de ballestas, la cual me está tentando muchísimo. Creo que voy a ir por este lineamiento para traer sus partidas online al canal. Pero bueno, más allá de eso, volvamos a nuestra tropa. La experiencia de unidad se gana a través de partidas, se gana a través de misiones y se consigue, permite desbloquear estas armas y armaduras y desbloquear a las tropas que estén alineadas a esta tropa. Bien, entonces pasemos al segundo tipo de experiencia, que es para mí, a mi forma de verlo, la más importante, que es la experiencia libre, que es la que tenemos aquí arriba. La experiencia libre, que también podemos ver acá con nuestro general, es esta de aquí arriba. Es esta de color azul. Esta es mucho más importante. ¿Por qué? Porque la experiencia libre nos permite también desbloquear las armas y armaduras si no contamos con el dinero necesario. Por ejemplo, vamos a cambiar de general, vamos a pasar a otro general. En este caso estábamos con Guan Yu. Vamos a pasar, por ejemplo, a Germánico. Vamos a ver a Germánico. Bien, Germánico, que tenemos en nivel 1 porque todavía no lo usamos, tenemos esta infantería disponible. Como ven, no aparece la experiencia de unidad para usarla, aparece la experiencia libre. ¿Por qué? Porque no tenemos experiencia de unidad ganada con estas tropas. Entonces el juego dice, perfecto, bien, no jugaste con esta unidad, pero aún así querés subir de nivel esta unidad, no hay problema, pero vas a tener que usar la experiencia libre que ganaste con el general anterior, con Guan Yu. La experiencia libre se consigue a través de misiones, a través de partidas también, pero para mí, a mi forma de verlo, es mucho más valiosa. Y yo personalmente les recomiendo que no la gasten en mejorar a la tropa. Tranquilamente estas mejoras las pueden hacer jugando partidas con esta unidad, consiguiendo experiencia de unidad, que es la experiencia verde de la que primero hablamos, y mejoramos tranquilamente todas estas habilidades. Mismo también con los generales. Suponte que quieres empezar a jugar con Germánico y no quieres ascenderlo de nivel progresivamente con partidas como hiciste con tu primer general. Puedes usar tranquilamente la experiencia que ganaste con tu primer general, con Guan Yu por ejemplo en este caso, la gastamos para mejorar toda la barra automáticamente hasta el nivel 2. Esa es una forma muy rápida de ascender de nivel un general que vas a empezar a usar desde cero y que nunca usaste antes, pero que no querés empezar a jugar las primeras partidas contra la IA. Recordamos que para poder jugar partidas online contra otros jugadores tenemos que mínimo nuestro general tiene que tener un nivel 3. Bien, a medida que nosotros vayamos pagando para subir el nivel automáticamente de nuestro general, obviamente el costo de subir de nivel, que es este, va a ser mucho más elevado. Personalmente no les recomiendo tampoco que gasten la experiencia libre en mejorar a un general. ¿Por qué? Porque la experiencia libre permite otra cosa mucho más importante. Vamos a hacer una cosa.
vamos a pasar a los generales bloqueados. Bien, por ejemplo, vamos a la civilización de los gladiadores, que es una civilización bastante interesante. Bien, tenemos a Crixus y tenemos a Spartacus, pero no podemos usarlos, están bloqueados y solamente hay dos maneras de desbloquearlo. En primer lugar, podemos bloquearla con oro, que es la moneda premium del juego, que en este caso son 4000 monedas de oro por cada uno. Es muchísimo, 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 en serio. O la segunda manera de desbloquearlo, la que a mi parecer es la que justifica no gastar la experiencia libre hasta entonces, es usando precisamente eso, experiencia libre, que en este caso nos dice que no tenemos suficiente, obviamente, porque nosotros tenemos 6000 y el personaje pide 85000. ¿Se puede conseguir esta cantidad de experiencia libre? Se puede conseguir a través de partidas, a través de utilizar bien los días premium que el juego te da, a través de completar misiones para conseguir esta experiencia libre, ahorrarla como si fueran dólares en Argentina y usarla para desbloquear a los generales. Los costos de los generales va a ir variando. Por ejemplo, Julio César tiene un costo de 160.000, me parece una locura. Yo lo que haría es aprovechar las diferentes ofertas que te va dando el juego a medida que vayamos jugándolo. Por ejemplo, vamos a China. Como China salió hace poco, tenemos un descuento en cuanto al coste de los generales. Por ejemplo, Lubu sale 63.000 de experiencia libre, solamente por un tiempo limitado, que en este caso le queda un día. Es imposible juntar 63.000 puntos de experiencia libre en un día. Ni lo intenten porque se van a volver locos. Pero bueno, personalmente prefiero que ahorren, que elijan al general que ustedes quieren. Vean a todos los generales que tienen disponible. Tienen a Don Suo, tienen generales gladiadores, tienen generales romanos, tienen generales de Grecia, de los bárbaros. Bien, yo les recomiendo que ustedes elijan el general que les guste más, de prepo, en primer lugar, y se dediquen a ahorrar experiencia libre para comprar ese general y desbloquearlo y tener el general que quieren. Ustedes la experiencia libre la pueden conseguir jugando con cualquier general. Ustedes pueden jugar con Arminio y sin problema van a ir juntando experiencia libre con él. Y tranquilamente la experiencia libre que juntaron con Arminio y con, por ejemplo, en este caso, Don Suo, la pueden usar para comprar a ese general que tanto quieren. En el caso de mi canal, personalmente, seguramente lo que vamos a hacer es comprar a este general de aquí. Leónidas. Más que nada porque se ve súper cool, se ve súper imponente. Sus habilidades de combate son muy buenas. Las tropas griegas son muy buenas para utilizar. Pero su coste es de 160.000. Así que lo que vamos a hacer es juntar esos 160.000 de experiencia libre. Y una vez que lo tengamos, voy a hacer una votación en el canal por si quieren que desbloquee a este personaje o si quieren que desbloquee a otro personaje como Alexander, como Julio César o como los gladiadores. Tenemos todo. Voy a hacer la votación para que ustedes puedan elegirlo en mi lugar. Bien, más allá de eso, ya explicamos entonces, para repasar rápido, experiencia de unidad, experiencia libre. Y ahora vamos a pasar a lo que son las monedas, pero para esto voy a hacer un video diferente para que no se haga demasiado extenso, pero este video te lo voy a dejar abajo en la descripción para que lo mires apenas estés mirando así que dale like al video, suscríbete al canal y en el primer comentario fijado de este video te voy a dejar el link para conocer cómo funciona la moneda de plata y la moneda de oro en este juego Total War Arena y sepas manejarla como un pro. Así que espero que te haya gustado y anda al primer comentario que ahí vas a encontrar el link al siguiente video. Nos vemos, queridos espartanos.